Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie se imagina que un hijo sea capaz de arrastrar a su propia madre por los cabellos como si fuera basura. Pero lo más impactante no es eso, sino quién la salvó. ¿Te imaginas que un simple caballo, sin jinete, sin riendas, aparezca en medio del polvo y se enfrente al hombre que la maltrató durante años? Parece increíble, pero esta historia no es inventada, es real, poderosa y toca lo más profundo del alma, porque cuando todos se alejaron, Dios envió a uno de sus ángeles con 4 patas. Si alguna vez te sentiste invisible, olvidado o maltratado por alguien que debería haberte amado, no te vayas. Esta historia tiene algo que tu corazón necesita escuchar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en que el sol pega sin compasión sobre los tejados de lámina, haciendo que el calor se meta por las rendijas de las casas, como si buscara colarse hasta los huesos. En el pequeño pueblo de Santa Brígida del Sol, donde el tiempo parece caminar más lento que en otros lados, las gallinas picoteaban la tierra seca del patio y un perro viejo dormía a la sombra de un mezquite que se aferraba a la vida en medio del polvo. En la casa marcada con el número 14 de la calle Las Gaviotas, una mujer de casi 78 años, de rostro fino y piel color trigo tostado por el sol, barría despacito el suelo de tierra apisonada. Se llamaba Eulalia Ramírez. Su cabello, recogido en una trenza canosa que le caía sobre el hombro, era delgado como ella misma. Sus ojos verdes, apagados por el tiempo y el dolor, ya no brillaban como antes, pero aún guardaban una fuerza silenciosa que resistía sin hacer escándalo. Vestía un rebozo burdeos, ya deshilachado en las puntas, una blusa blanca con bordados florales y una falda larga que le rozaba los tobillos. No usaba zapatos. Decía que así podía sentir el calor de la tierra y también las señales del cielo. Pero esa tarde, más que sentir el suelo, sentía el peso de los años, de los silencios y sobre todo del hijo que una vez llevó en brazos y ahora le había quitado la voz, la risa y hasta el derecho de ser vista. Desde la cocina se escuchó el golpe seco de una puerta cerrándose. El perro dejó de mover la cola, las gallinas corrieron y Eulalia se quedó quieta, como si ese sonido anunciara algo que ya conocía demasiado bien. «¿Dónde está el café?», se oyó una voz grave, impaciente. «¿Otra vez no hiciste nada, mamá?». Regino Ramírez, su único hijo, había vuelto del campo. Tenía 35 años, pero los surcos en su frente y las sombras en sus ojos le hacían parecer mayor. Era alto, de complexión fuerte, con el cabello negro desordenado y una barba descuidada. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, pero su alma estaba endurecida por algo más profundo. Eulalia tragó saliva. «Lo puse en la mesa, mijo, pero a lo mejor ya se enfrió». «Pues ¿para qué quiero café frío?», gruñó, empujando una silla con rabia. El ambiente se tensó como un hilo a punto de romperse. Eulalia volvió al interior de la casa, caminando despacio, sin mirar a los ojos. Sabía que cualquier gesto mal entendido podía terminar en empujones, gritos o algo peor, pero ni así lo juzgaba. No entendía cómo el niño que solía acurrucarse en su pecho y llorar por miedo a las tormentas se había convertido en ese hombre al que ella ahora temía. Quizá el dolor de la ausencia del padre, la pobreza, la vida misma, no lo sabía, y aunque su corazón de madre no encontraba respuestas, tampoco dejaba de amarlo. «No sirves para nada», murmuró él al ver que el café se había derramado, y de nuevo la taza voló contra la pared, rompiéndose en 1000 pedazos como si fuera de cristal. Eulalia se agachó para recoger los restos sin chistar. Cada fragmento parecía un pedazo más de su dignidad, esparcida por los rincones de esa casa, donde alguna vez hubo risas. «Perdóname, Regino», dijo apenas en un susurro. «Mañana te preparo uno mejor». Pero él ya no la escuchaba.
Estaba saliendo por la puerta trasera, maldiciendo al aire. Cuando el silencio volvió, Eulalia se sentó en una silla de madera, junto a una ventana que daba al huerto seco. Sacó de debajo de su falda una pequeña Biblia de tapas gastadas. La abría sin necesidad de ver. Sus dedos ya conocían el camino. Cerró los ojos. Sus labios se movían sin emitir sonido. Oraba, no por ella, por él. Fuera, el sol comenzaba a bajar, pintando de naranja los bordes del cielo. Y en ese momento, un recuerdo la golpeó. Regino de niño, corriendo entre los árboles del cerro, riendo con los brazos abiertos. Esa risa, ¿dónde se había perdido? Un trueno en la distancia la sacó de sus pensamientos. No había nubes. Era como si el cielo hablara con otro lenguaje. Señor, si aún me ves, mándame una señal, pero no por mí, por él, por mi hijo. Las horas pasaron lentas. En la noche, cuando el calor cedía un poco, Eulalia encendió una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared de la sala. La vela titilaba, como si dudara en quedarse encendida. Todo en esa casa parecía a punto de apagarse. Cenó pan viejo con un poco de agua, nada más. Se recostó sobre su petate, tapándose con su rebozo. No tenía cama. El colchón viejo lo había vendido años atrás para comprarle unas botas a Regino. Ni él lo recordaba, pero ella, sí. El techo tenía un agujero por donde se veía la luna. Y en medio del silencio, Eulalia susurró una última oración. Señor, no me olvides. En el cuarto contiguo, Regino roncaba con fuerza. Su camisa sucia colgaba de un clavo en la pared. A su lado, una botella vacía rodaba sobre el suelo de cemento. La noche cayó sobre Santa Brígida como una sábana pesada. Nadie escuchó el suspiro largo de Eulalia. Nadie supo que esa tarde su alma se sintió más sola que nunca. Nadie imaginó que al día siguiente el cielo respondería de una manera que cambiaría todo para siempre. Pero por ahora ella dormía. Y aunque sus huesos dolían, su fe seguía viva. Porque había algo que Regino no pudo quitarle, ni con gritos, ni con golpes, ni con desprecio. La esperanza de que un día Dios volvería a hablarle, y lo haría con la voz de un caballo. El sol apenas comenzaba a salir detrás de los cerros de Santa Brígida del Sol, y ya el canto de los gallos se mezclaba con el ladrido intermitente de los perros callejeros. Era una mañana común en el pueblo, de esas en que el panadero pasa en su bicicleta dejando un olor a bolillo recién horneado, y las señoras riegan sus macetas con cubetas de agua cargadas desde el pozo comunitario. Pero en la casa de adobe y madera marcada con el número 14, el día no traía esperanza ni calma. Eulalia Ramírez, esa mujer de cuerpo pequeño pero alma grande, abría los ojos antes de que el gallo cantara, como si su cuerpo ya estuviera entrenado para evitar lo inevitable. El interior de la casa estaba oscuro, no porque no entrara la luz del sol, sino porque Regino, su hijo, había cerrado con candado la puerta principal desde la noche anterior. Y no era la primera vez. Era una costumbre que él justificaba con palabras como «es por tu seguridad» o «no quiero que te pase nada allá afuera». Pero Eulalia sabía que no era protección, era control. La mujer, descalza como siempre, caminó con lentitud hasta la pequeña estufa de leña donde colocó un pocillo de agua para calentar. El fuego crepitaba despacio. Su espalda encorvada y sus pies hinchados la obligaban a moverse con cautela. En la pared colgaba una foto antigua. Ella, cargando a Regino cuando era bebé, con los ojos llenos de ilusión y futuro. Un futuro que ahora la tenía prisionera dentro de su propia casa. «Buenos días, Virgen Santísima», susurró mientras encendía una veladora. «Tú sí sabes lo que es ver a un hijo sufrir y quedarte sin palabras». Desde el cuarto contiguo se escuchaban los pasos pesados de Regino. El rechinar de la puerta y el sonido de su tos seca anunciaban que ya se había levantado. Cuando apareció en la cocina, traía la misma expresión de siempre: ceño fruncido, mirada baja, hombros tensos. «¿Ya está el desayuno?».
Apenas estoy calentando el agua, mijo. ¿Te hago un poco de avena? Avena no. Haz huevos, respondió sin mirarla. Y rápido, tengo cosas que hacer. Eulalia bajó la mirada y tragó saliva. No tenemos huevos, Regino. Ayer no pasaron los del rancho. Él bufó, golpeó la mesa con el puño cerrado y murmuró palabras que se perdieron entre dientes. No gritó esa vez, pero su silencio decía mucho más. Se volvió a meter a su cuarto y el golpe de la puerta resonó como una sentencia. Afuera, la vida seguía. Los niños jugaban en la calle con canicas y resortes. Las vecinas charlaban sentadas en las banquetas, con faldas coloridas y trenzas largas. Nadie imaginaba que detrás de esas paredes una mujer vivía en una prisión invisible, sin barrotes ni custodios, pero con cadenas en el alma, porque aunque tenía un techo, no tenía libertad. Aunque tenía un hijo, no tenía cariño. Y aunque seguía respirando, muchas veces sentía que ya no vivía. No puedes salir. Allá afuera hay chismes, y tú no estás para aguantar murmuraciones, le decía Regino cada vez que intentaba cruzar el umbral de la puerta. Un día, una vecina, doña Chabelita, tocó con insistencia. «Doña Eulalia, ¿está bien? Le traje unos panecitos». Eulalia corrió hacia la puerta, emocionada por el gesto, pero antes de que pudiera abrir, la voz de Regino retumbó desde dentro. «No abras, no necesitamos nada de nadie». La anciana se quedó paralizada. Sintió cómo una lágrima le rodaba por la mejilla. No era por el pan ni por la vecina. Era porque por un instante había sentido que no estaba sola. Y ese instante se había ido. «Gracias, Chabelita», murmuró desde detrás de la puerta con voz temblorosa. «Dios le pague». Del otro lado, la vecina no respondió. Solo dejó el pan envuelto en una servilleta de flores y se fue. Regino apareció con los ojos inyectados de coraje. «¿Qué tanto andas diciendo a las vecinas? ¿Quieres que todos crean que soy un monstruo?» «No he dicho nada, hijo. Ella vino por su cuenta». «Cállate, no me mientas». Y el golpe no fue con la mano, fue con la palabra. Porque las palabras también pegan, también rompen, también duelen. Eulalia retrocedió, sintiendo cómo su cuerpo se hacía más pequeño. Pero no lloró. No frente a él. Tenía un pacto con su dignidad. Las lágrimas eran solo para las noches, cuando nadie la miraba, cuando podía esconderse en el rincón del cuarto, abrazando su Biblia vieja como si fuera un escudo. Y ahí, en esa oscuridad autoimpuesta, oraba. «Señor, si ya no tengo fuerza, préstame la tuya. Si ya no puedo hablar, habla tú por mí. Y si ya nadie me ve, tú sí me ves, ¿verdad?» Lo increíble era que, aún en medio de esa prisión, Eulalia no odiaba a su hijo. Lo entendía en parte, sabía que había crecido con rabia, con carencias, con heridas que nunca sanaron. Pero eso no justificaba lo que hacía. A veces pensaba que el verdadero castigo de Regino no era la culpa, sino haberse olvidado de amar. Esa noche, como muchas otras, él cerró la casa con llave y guardó la única copia en su pantalón. Eulalia solo suspiró. No dijo nada. Se acostó mirando al techo agujereado. La luna entraba por un lado y pintaba su rostro con una luz pálida. De pronto, escuchó un sonido lejano, como un galope, un caballo, pero no había caballos por esa zona desde hacía años. Se sentó en la cama, afinó el oído. Galope. Definitivamente era galope. Se levantó, fue hasta la ventana y miró a través de los barrotes. Nada, solo el mezquite moviéndose con el viento. Volvió a acostarse con el corazón acelerado. Algo dentro de ella se movió esa noche, algo que no sentía desde hacía tiempo. Esperanza, una esperanza suave, silenciosa, como un susurro de Dios en medio del encierro, porque incluso las cárceles más oscuras no pueden encerrar la fe. Y lo que Eulalia aún no sabía es que el galope que había escuchado no era un sueño, era una promesa en camino. Era mediodía en Santa Brígida del Sol, y el calor caía como castigo sobre los techos de lámina, haciendo que el aire pareciera fuego y hasta los pájaros buscaran sombra para no quemarse las alas. Las calles
estaban desiertas. Ni los perros salían de debajo de los carros oxidados. El único sonido que se escuchaba era el zumbido persistente de los insectos y el leve crujido de las ramas secas del mezquite frente a la casa de Eulalia Ramírez. Dentro de esa casa de adobe y madera vieja, Eulalia se inclinaba con esfuerzo, tratando de sacar unas tortillas del comal sin que se le cayeran. Tenía los dedos hinchados, las uñas quebradas y la espalda le dolía desde que amaneció. Vestía la misma blusa de manta bordada de días anteriores y su falda arrastraba polvo cada vez que caminaba. El rebozo burdeos se le había resbalado del hombro, pero ella ni cuenta se daba. Su mente estaba en otro lado, en la olla vacía, en el estómago que rugía y en el hijo que estaba a punto de volver. Ese día, Regino había salido desde temprano, más callado que de costumbre. Pero Eulalia presentía algo. Lo notó en la forma en que cerró la puerta, en la manera en que evitó mirarla. Algo dentro de su pecho le apretaba el alma, como una premonición que no sabía cómo explicar. Y entonces el portón de lámina se abrió de golpe. «¿Dónde está el dinero?», rugió la voz de Regino desde el patio. Eulalia soltó la cuchara. El corazón le dio un brinco. ¿Qué dinero, mijo?», respondió desde la cocina, saliendo con paso lento hacia el patio ardiente. Regino estaba parado en medio del polvo, sudando, con los ojos inyectados y la boca apretada. Traía la camisa abierta, pegada al cuerpo por el sudor. Su rostro, ya de por sí duro, ahora parecía esculpido por el enojo. «El que dejé en la gaveta, mamá, eran 1.500. ¿Dónde están?». «No he tocado nada, hijo, te lo juro por Dios, no he entrado a tu cuarto». «Mentira, tú y tu cara de santita», gritó mientras se acercaba a ella, temblando de furia. Eulalia levantó las manos como queriendo frenar el viento. «Regino, por favor, no me grites. Si algo se perdió, lo buscamos juntos». Pero ya era tarde. El hombre la tomó por el brazo con tanta fuerza que la mujer soltó un gemido. La empujó contra la pared del patio, haciendo que su cuerpo flaco se golpeara con los bloques. «Me estás robando. Eso es lo que estás haciendo. Malagradecida», gritó. Eulalia se llevó las manos al rostro. «Nunca haría eso. Soy tu madre». Y fue ahí donde todo se rompió. Con rabia, Regino hundió la mano en su cabello canoso, lo apretó con furia y comenzó a jalarla hacia afuera, arrastrándola como si fuera un costal, como si ya no fuera su madre, sino un objeto sin valor. «Vas a aprender a no meterte en lo que no te importa». Los pies de Eulalia se arrastraban en la tierra caliente. Su rebozo quedó tirado en la cocina, como si gritara en silencio. La mujer gemía bajito, sin soltar lágrimas. Solo cerraba los ojos y murmuraba: «Jesús, Jesús, no me sueltes». Los vecinos escucharon, claro que sí, pero nadie salió, nadie tocó la puerta, nadie levantó la voz, porque en pueblos pequeños el miedo también se hereda. Regino la llevó hasta el centro del patio y la soltó de golpe. Eulalia cayó de rodillas, con el rostro cubierto de polvo y el corazón latiendo como un tambor. Tenía sangre en el codo, la trenza deshecha y una herida invisible que ardía más que cualquier golpe, la de saberse humillada por el mismo hijo que una vez alimentó de su pecho. Regino se quedó parado frente a ella, respirando fuerte, como una bestia que no sabe qué hacer con tanto coraje acumulado. «No me vuelvas a mentir, ¿me oíste?». Eulalia no respondió, siguió de rodillas, miró al cielo. La luz del mediodía era tan intensa que le costaba mantener los ojos abiertos, pero aún así los alzó, y en ese momento, ahí, tirada en el suelo, le habló a Dios con toda su alma. «Padre, si aún me ves, mándame un ángel, porque yo ya no puedo más, ya no puedo sola». Regino dio media vuelta y entró de nuevo a la casa, dejando la puerta abierta detrás de él. Eulalia se quedó ahí, bajo el sol que le quemaba la piel, con el cabello enmarañado y las manos temblando sobre sus piernas. El viento sopló leve, una hoja seca giró a su lado, y entonces, sin saber por qué,
Levantó la cabeza de nuevo. Algo se movía allá al fondo del camino, algo que no debería estar ahí. Era una figura, grande, elegante, de paso firme, un caballo. Sí, un caballo marrón, de melena negra que caía como cascada con una mancha blanca en la frente en forma de cruz. Caminaba lento, con la mirada fija en ella. No llevaba silla, ni riendas, ni dueño. Solo avanzaba como si supiera exactamente a dónde iba. Eulalia se incorporó con dificultad. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no de miedo, sino de algo más profundo. Una certeza, un estremecimiento, una voz interior que le decía: no estás sola, él viene por ti. El caballo se detuvo a unos metros. La miró, no relinchó, no se movió, solo la miró, con unos ojos tan profundos que Eulalia sintió que le hablaban sin palabras, y por primera vez en mucho tiempo lloró, no por dolor, no por tristeza, sino porque algo en ella supo, sin que nadie se lo dijera, que esa era la respuesta que había pedido al cielo. El ángel no bajó del cielo con alas ni trompetas. El ángel vino con patas firmes, ojos nobles y silencio sagrado, y aunque aún no lo sabía, desde ese momento todo empezaría a cambiar. El sol del día siguiente volvió a salir con la misma fuerza de siempre, iluminando los tejados de lámina, los árboles secos y las calles polvorientas de Santa Brígida del Sol, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la casa de Eulalia Ramírez algo sí había cambiado. Y no eran las paredes viejas, ni el piso de tierra, ni el olor a humedad que se colaba en cada rincón. Era el silencio, un silencio distinto, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Eulalia despertó con el cuerpo adolorido. Apenas podía mover el brazo derecho. Tenía el cabello enredado y restos de tierra todavía en la piel. Se había quedado dormida en el rincón del cuarto, abrazada a su Biblia, sin cenar, sin cubrirse, sin que nadie la buscara. Pero al abrir los ojos, una imagen la golpeó en la memoria: el caballo. Esa figura grande, majestuosa, que se había detenido frente a ella la tarde anterior como si viniera enviado del cielo. Seguramente lo imaginé, pensó al principio, o era de algún vecino. Pero algo en su pecho le decía lo contrario. Así que, sin decir palabra, se levantó, se ajustó el rebozo con manos temblorosas y caminó lentamente hacia el patio, con la esperanza encendida y el alma temblando. Y ahí estaba, el mismo caballo, parado junto al mezquite, como si fuera parte del paisaje. Un caballo marrón oscuro, con pelaje brillante a pesar del polvo, melena larga y negra, patas fuertes, cuello firme y esa mancha blanca en la frente con forma de cruz que parecía dibujada a propósito. No llevaba silla, ni brida, ni cuerda alguna. Y sus ojos eran lo más extraño de todo, grandes, profundos, cálidos, ojos que parecían mirar directo al alma. Eulalia se quedó sin aire por un momento. Se agarró del marco de la puerta para no caer. No estaba soñando, no estaba loca. El caballo estaba ahí, otra vez, y la estaba esperando. «¿De dónde viniste tú, criatura hermosa?», susurró, con la voz quebrada por la emoción. El caballo dio un paso hacia ella, sin prisa, sin miedo. No relinchó, no se agitó, solo se acercó lentamente, como si entendiera que tenía delante a alguien herida, rota, pero aún viva. Eulalia estiró la mano. Dudó. Nunca había tocado un caballo de cerca, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la empujó a confiar. ¿Eres real o eres un ángel? La yema de sus dedos tocó el hocico tibio del animal. Él bajó levemente la cabeza, aceptando su caricia. Cerró los ojos, y en ese contacto algo se rompió dentro de ella, o quizá algo se sanó. No podía explicarlo. Solo supo que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. «¿Tienes hambre, mi niño bonito?», le preguntó con ternura, como si hablara con un ser humano. «No tengo mucho, pero te puedo dar agüita. Pan viejo también tengo. Es lo que hay». El caballo no se movió.
La miraba con calma, con paciencia, como si entendiera cada palabra. Eulalia fue por un balde pequeño y lo llenó con agua del aljibe. Colocó también un poco de tortilla seca en una cazuela y lo dejó todo junto al árbol. No estaba segura de si comería, pero quería intentarlo. Desde dentro de la casa, Regino observaba por la rendija de la ventana. Su ceño estaba fruncido y su mandíbula apretada. ¿Qué demonios hace ese animal aquí otra vez?, murmuró para sí. Se asomó más, vio a su madre acariciando al caballo, vio su sonrisa, esa que no le había visto en años, y sintió un fuego arderle en el pecho. ¿Celos? ¿Rabia? ¿Culpa? No sabía. Solo sabía que ese animal lo ponía incómodo, inseguro, como si con solo estar ahí expusiera lo que él trataba de esconder, su falta de amor. Ese caballo no puede quedarse. Aquí no hay lugar para cosas inútiles, gruñó golpeando la pared, pero no salió, no ese día. Mientras tanto, Eulalia hablaba con el caballo como si hablara con un viejo amigo. Le contaba cosas simples, cómo había crecido en ese pueblo, cómo perdió a su esposo en un accidente, cómo crió sola a su hijo entre maíz y tortillas hechas a mano. Le habló de sus oraciones, de sus dolores y de los días en que pensó que Dios ya se había olvidado de ella. Pero si tú vienes de parte de Él, dile que gracias. Gracias por no soltarme. Gracias por mandarme compañía, decía entre lágrimas que caían sin rencor, solo con gratitud. La tarde llegó sin que se diera cuenta. El caballo no se movió de su lado, ni siquiera miró hacia la calle. Era como si no perteneciera a este mundo. Y cuando el sol empezó a esconderse detrás de las montañas, ocurrió algo aún más extraño. Un grupo de niños que jugaban en la calle se acercaron a la reja. «Doña Eulalia, ¿ese caballo es suyo?» «No, mis niños. No sé de dónde vino. Está bien bonito, parece mágico. ¿Puedo tocarlo?», preguntó una niña con ojos grandes y curiosos. «Si él te deja, sí, pero con respeto, ¿eh?». La niña se acercó, despacito. El caballo bajó la cabeza. Ella lo acarició y soltó una risita encantada. «Tiene los ojos tristes», dijo, como si entendiera todo. Y Eulalia, sin pensarlo, respondió: «Tal vez sí entiende. Tal vez por eso vino aquí». Los niños se fueron corriendo, riendo y gritando que iban a contarle a sus mamás. Y así fue como, esa misma tarde, la historia del caballo sin dueño, que se quedó con la viejita de la calle Las Gaviotas, empezó a recorrer todo Santa Brígida. Pero para Eulalia no era un chisme, no era curiosidad, era un milagro, y aunque aún no sabía qué traía consigo ese animal, tenía claro algo. No era coincidencia, era propósito, era señal, porque cuando Dios responde, no siempre lo hace con truenos. A veces lo hace con un caballo de ojos nobles y paso sereno. La noche había caído sobre Santa Brígida del Sol con una paz poco común. El viento soplaba suave entre las ramas del mezquite viejo del patio, y hasta los perros, que normalmente ladraban sin parar, estaban callados. La luna estaba llena y clara, tan grande que parecía asomarse a la ventana de Eulalia Ramírez, como queriendo vigilarla de cerca. Dentro de la casa, Eulalia acomodó una cobija delgada sobre su petate. Tenía los pies hinchados, los dedos entumidos y el cuerpo agotado, pero en su rostro había algo distinto, una calma serena que hacía mucho no sentía. Esa tarde la había pasado junto al caballo, hablándole como si fuera un viejo conocido, contándole cosas que ni a Dios se atrevía a decirle en voz alta. Y él, sin decir una sola palabra, la había escuchado con sus grandes ojos llenos de algo que Eulalia no sabía explicar. Compasión, ternura, fe. Levantó la vela del rincón y la llevó cerca de la ventana. Ahí estaba él, echado bajo el mezquite, tranquilo, como si supiera que ese era su hogar. La luz de la luna caía sobre su lomo marrón, dándole un brillo casi plateado. «Buenas noches, mi niño», le susurró Eulalia. «Que descanses. Mañana te traigo un poquito de avena, si puedo conseguir». Se persignó y se acostó. Cerró los ojos.
El cuerpo le dolía, pero el alma, por primera vez en años, se sentía en paz. Y fue entonces cuando el sueño llegó, pero no era un sueño cualquiera. No era como esos donde uno camina entre recuerdos borrosos o escucha voces sin sentido. No, era claro, lúcido, nítido. Eulalia se encontró parada en el mismo patio de su casa, pero todo era distinto. El cielo tenía un color dorado suave, como el de un amanecer eterno. El aire no pesaba, no había dolor en su cuerpo, ni miedo en su pecho. Frente a ella, el caballo, imponente, firme, brillante, pero no estaba solo. Detrás de él, una figura se alzaba en medio de la luz, alta, vestida con ropas blancas que parecían moverse sin viento. Sus manos eran grandes, suaves, y su rostro no podía verse claramente, pero de su presencia emanaba una paz indescriptible. El caballo bajó la cabeza y la figura habló. «Eulalia», dijo con una voz que no era masculina ni femenina, sino pura. «Tus lágrimas no han sido en vano. Tus oraciones no se perdieron. Fui yo quien mandó a este caballo, no como castigo, sino como respuesta». Eulalia cayó de rodillas en el sueño, no por miedo, sino por reverencia. Su pecho se llenó de algo que nunca antes había sentido, certeza absoluta de que el cielo la escuchaba. «¿Por qué a mí?», preguntó ella. «¿Quién soy yo para que me mandes un ángel así?». La figura extendió una mano y señaló al caballo. «Porque aún hay propósito en tu vida. Porque tu corazón, aunque herido, nunca se contaminó. Porque una madre que sigue amando, aun siendo maltratada, es un reflejo de lo divino. Y mi hijo». Hubo un silencio largo. El viento sopló levemente. «Él también será alcanzado, pero no por tus palabras, sino por tu ejemplo, y este animal que tú creías perdido será testigo y puente. A través de él, la justicia y el amor se revelarán». La figura comenzó a desvanecerse. La luz se intensificó. El caballo se acercó lentamente a Eulalia y apoyó su frente contra la de ella. Un calor la envolvió entera y de pronto despertó. La vela seguía encendida, pero estaba por acabarse. El cielo ya clareaba. Eulalia se sentó en su petate, empapada en sudor, con el corazón latiendo fuerte pero sin miedo. Se tocó el pecho y repitió en voz baja: «Fue real, fue real». Se levantó como pudo y fue directo a la ventana. El caballo seguía ahí, exactamente donde lo había visto en el sueño. Solo que esta vez, al verla, levantó la cabeza y soltó un suave relincho, casi como si le dijera: «Te lo dije». Eulalia salió de la casa con paso lento pero decidido. Llevaba la Biblia en la mano, apretada contra el pecho. Se detuvo frente al animal. «Tú no eres un caballo cualquiera», le dijo con una sonrisa en los labios y lágrimas en los ojos. «Eres una respuesta, una promesa, un milagro caminando». El caballo se le acercó y volvió a bajar la cabeza, permitiendo que ella lo acariciara como la noche anterior. Pero esta vez, Eulalia no lloró de dolor, lloró de gratitud. Y aunque no sabía lo que vendría, sabía que ya no estaba sola, que Dios no se había olvidado de ella, y que ese animal, silencioso y fiel, traía más que compañía, traía justicia, traía redención, traía esperanza. El sol ya estaba alto cuando Regino Ramírez despertó. Tenía la boca seca, la cabeza pesada y un mal humor que lo envolvía como sudor pegado a la piel. Afuera, el gallo ya había cantado. Los niños jugaban a la rayuela en la calle y el aroma a tortillas recién hechas flotaba desde las casas vecinas. Pero dentro de la suya, lo único que se respiraba era una tensión muda, espesa, como si las paredes estuvieran cansadas de tanto silencio con gritos por dentro. Se puso la camisa arrugada que estaba tirada sobre el respaldar de una silla y se arrastró hasta la cocina. El lugar olía a café de olla, ese que su madre solía hacer cada mañana desde que él era niño. Pero no encontró la taza servida, ni la voz cálida de Eulalia diciéndole «Buenos días, mijo». Solo encontró la estufa apagada y el pocillo frío. Frunció el ceño. «¿Dónde está?», masculló.
Salió al patio con pasos pesados, dispuesto a gritar si era necesario, pero lo que vio al cruzar la puerta lo dejó de piedra. Eulalia estaba sentada sobre una manta extendida en el suelo, sonriendo, mientras el caballo, ese animal que ya le parecía una sombra incómoda, descansaba su enorme cabeza sobre sus piernas. El sol iluminaba la escena como si fuera un cuadro antiguo, uno que Regino no sabía cómo leer. Había algo sagrado, y esa mirada de su madre, esa sonrisa leve, pacífica, luminosa, era algo que no recordaba haber visto en años, tal vez nunca. «¿Otra vez tú aquí?», escupió, no dirigiéndose a su madre, sino al caballo. Eulalia lo miró sin miedo esta vez. «Sí, aquí sigue, y parece que no piensa irse». Regino se acercó un par de pasos. El caballo levantó la cabeza con calma y clavó sus ojos en él. Y ahí fue donde todo cambió, porque no era una mirada normal. No era como la de los caballos del rancho, ni como la de los perros callejeros. Era una mirada que atravesaba, que no pedía permiso, que no necesitaba palabras. Regino sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si ese animal supiera todo de él. Cada grito, cada golpe, cada noche que dejó a su madre llorando sola, como si lo estuviera viendo desnudo, pero no por fuera, por dentro. «No me veas así, bestia», dijo en voz baja, apretando los puños. El caballo no se movió, solo lo miró, y eso fue peor. Eulalia sintió la tensión y se levantó con dificultad. «Regino, él no vino a hacer daño, no es un enemigo. ¿Y tú qué sabes? ¿Desde cuándo confías más en un caballo que en tu propio hijo?» «Yo nunca he dejado de confiar en ti», respondió ella, sin alzar la voz. «Solo que ya no puedo seguir negando lo que veo». Regino dio un paso más. El caballo soltó un leve resoplido, bajó la cabeza y se colocó entre él y Eulalia, como si fuera un muro. «¡Muévete!», gritó Regino. El caballo no se movió. «Te dije que te hagas a un lado». Levantó la mano como para espantarlo, pero no alcanzó a tocarlo. En ese instante, el caballo se alzó en dos patas con un relincho tan fuerte que hizo eco por todo el callejón. Su cuerpo parecía el de un gigante. Sus cascos golpearon el suelo con fuerza y sus ojos brillaron con un reflejo casi dorado. Regino cayó de espaldas asustado. Su corazón latía a 1000 por hora. Nunca, jamás, se había sentido así frente a un animal. Nunca se había sentido tan pequeño. Eulalia corrió a su lado, tan rápido como sus piernas viejas se lo permitieron. «¿Estás bien?», pero él no le respondió. Solo miraba al caballo desde el suelo, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Esa mirada, esos ojos, ese silencio, le calaban hondo. Se levantó sin decir nada, sacudió el pantalón y se metió a la casa, cerrando la puerta de un portazo. Eulalia acarició la frente del animal y le susurró: «Gracias, mi niño, gracias por no soltarme». Esa tarde, Regino no salió de su cuarto. No comió, no habló. Solo dio vueltas en su cama, sintiendo una presión en el pecho que no podía sacarse ni con golpes ni con alcohol. Era la culpa, una que había escondido durante años. Y ahora la mirada de ese caballo la había sacado de donde la tenía enterrada. «¿Qué clase de animal es ese?», pensó. «¿Cómo puede hacerme sentir esto sin decir una sola palabra?». Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía la respuesta. No era un animal común, no era casualidad, no era coincidencia, era juicio, era espejo, era una advertencia. Y Regino, aunque no lo admitiría, tenía miedo. Mientras tanto, afuera, el caballo volvió a echarse bajo el mezquite, cerró los ojos y descansó tranquilo, como si supiera que su presencia estaba haciendo lo que ningún sermón, ningún consejo, ningún castigo había logrado: romper el muro de un corazón endurecido. Era jueves, y como todos los jueves, el camión del gas pasaba tocando su claxon. Las señoras barrían las banquetas y los niños saltaban la cuerda bajo la sombra improvisada de un toldo colgado entre dos árboles. Todo parecía normal en Santa Brígida del Sol,
excepto por un detalle que se había vuelto tema de conversación en cada esquina: el caballo misterioso que no se movía del patio de la viejita Eulalia. Desde muy temprano, doña Chencha, que vivía frente a la casa de Eulalia, salió a colgar la ropa en el tendedero, pero en lugar de concentrarse en las sábanas, se quedó mirando hacia el otro lado de la calle. «Ahí sigue», murmuró para sí con una mezcla de sorpresa y respeto, como si fuera una estatua viva. El caballo, echado bajo el mezquite, levantó la cabeza con calma. Parecía que sabía que lo estaban mirando, y su presencia imponía, no por agresiva, sino por otra cosa, algo que nadie sabía nombrar con precisión, pero que todos sentían: paz y poder. Ese mismo día, don Cirilo, que pasaba vendiendo pan en su triciclo, frenó frente a la casa. «Doña Eulalia, ¿le traigo un pancito de piloncillo?», gritó desde la reja. Eulalia salió con su rebozo bien colocado y una expresión distinta en el rostro. Se veía más erguida, más firme, con los ojos menos apagados. «Claro que sí, don Cirilo, pero no más uno, porque no traigo mucho hoy. No se preocupe, se lo dejo de regalo. Ese caballo suyo, ¿es suyo o no?». Eulalia miró al animal, que justo en ese momento se acercó con pasos tranquilos y se detuvo junto a ella como si entendiera la conversación. «No es mío», dijo con una sonrisa suave, «pero tampoco es de nadie. Creo que es del cielo». Don Cirilo se persignó sin pensarlo. «Pues si es del cielo, no me extraña. Con esa mirada que tiene, parece que te mira con el alma. Le juro que hasta los perros del barrio le tienen respeto». Y era cierto. Desde que el caballo llegó, ningún perro le había ladrado, ningún niño le había lanzado piedras. Incluso los gatos, que normalmente cruzaban los tejados con desparpajo, ahora evitaban esa casa con una especie de reverencia felina. Más tarde, doña Chabelita, la vecina de al lado, se animó a cruzar la reja. «¿Puedo pasar, Eulalia?», preguntó con voz bajita, como si estuviera entrando a una iglesia. «Claro, pase. No muerde», respondió Eulalia señalando al caballo. Chabelita se acercó despacio sin quitarle la vista de encima al animal. «Anoche soñé con él», dijo de repente. Eulalia la miró, sorprendida. «¿Cómo dices?». «Soñé que estaba parado frente a mí, pero no era él. Era como si lo habitara un ángel. Me decía que ya era hora de dejar de mirar para otro lado, que tu dolor ya no podía seguir siendo invisible». Eulalia sintió que algo se apretaba en su pecho. Sus ojos se humedecieron. «Yo también soñé. Y lo mismo. Me dijeron que este caballo es un instrumento, que no vino solo para mí. Entonces, ¿no estoy loca?». «No, estás despierta». Las dos mujeres se miraron y sin decir nada más, se abrazaron. El caballo relinchó suavemente, como si diera su bendición. Ese mismo día, más gente llegó a la reja. Algunos con discreción, otros con evidente curiosidad. Unos llevaban frutas, otros flores, otros simplemente se asomaban en silencio, como si se tratara de un santuario improvisado. Un joven del barrio, Tobías, que apenas cumplía 18 años, se acercó con su guitarra colgada al hombro. «¿Puedo tocarle algo?», le preguntó a Eulalia, nervioso. «Si le tocas con el corazón, sí». Tobías se sentó en una piedra y comenzó a rasguear las cuerdas, una melodía suave, antigua, que su abuela le cantaba cuando era niño, y el caballo cerró los ojos, se quedó quieto, como escuchando, como entendiendo. A esa escena se unieron más, abuelos que jamás se saludaban, ahora compartían pan en la banqueta, niños que peleaban por canicas, jugaban en paz frente al portón. Mujeres que antes solo murmuraban, ahora oraban juntas. Y en el centro de todo eso, Eulalia, la mujer que antes caminaba encorvada, que apenas salía de su casa, ahora era la figura serena que todos buscaban para conversar, para compartir un café, para pedir un consejo. No era fama, era respeto.
Uno ganado no con gritos ni exigencias, sino con dolor vivido en silencio y una dignidad que ni el maltrato pudo arrancar. Y todos lo sabían. Algo sagrado estaba ocurriendo ahí. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero muchos empezaron a hablar de milagro, de intervención divina, de justicia del cielo. Algunos, más escépticos, decían que solo era un caballo especial, pero hasta ellos bajaban la voz al pasar frente a la casa, porque todos, sin excepción, sentían que algo en ellos también empezaba a transformarse. Eulalia lo veía, lo sentía, pero no se atribuyó nada, solo agradecía. «Gracias, Señor», susurraba cada noche al cerrar los ojos. «Si este animal es tu forma de mostrarme que aún me ves, no tengo palabras, solo gratitud». Y mientras tanto, dentro de su cuarto, Regino, encerrado entre sus pensamientos, escuchaba cada día más voces afuera. Escuchaba los saludos, las risas, los cantos. Escuchaba el nombre de su madre en bocas que antes no se atrevían ni a nombrarla. Y dentro de él, algo crujía, algo se movía. Porque el mundo que había ignorado por años, ahora volteaba a ver a la mujer que él despreciaba. Y el caballo seguía ahí, silencioso, pero más presente que nunca. El cielo estaba cubierto de nubes bajas aquella mañana, como si el pueblo entero respirara con el pecho apretado. Las gallinas no cacareaban como de costumbre, y hasta el viento parecía arrastrarse con timidez entre los árboles. Santa Brígida del Sol amaneció en silencio. No era domingo, pero había una calma extraña en el aire, como si todo el mundo supiera que algo estaba por pasar o por romperse. Regino Ramírez llevaba 3 días sin hablarle a nadie. Apenas comía, no salía al patio, evitaba mirar por la ventana. Pero desde su cuarto podía oír todo: los cantos, las visitas, los susurros de la gente que llegaba a ver al caballo como si fuera un enviado del cielo. Y lo que más lo irritaba, más que cualquier otra cosa, era la voz de su madre riendo. Esa risa suave, apagada durante años, volvía a sonar, y no era por él. Él, que había crecido cargando resentimientos como si fueran piedras en el pecho. Él, que había aprendido a gritar en vez de llorar, a golpear en vez de abrazar. Él que una vez fue un niño que le pedía a su mamá que no lo dejara solo por las noches, ahora se escondía de su mirada, porque esa mirada ya no era débil, era firme, clara, y lo juzgaba sin decir una palabra. Aquella tarde, el sol no salió del todo, el cielo estaba nublado y el aire olía a tierra mojada aunque no hubiera llovido. Regino no aguantó más. Se levantó de la cama como un loco, se puso los zapatos sin calcetas y salió de la casa sin mirar a nadie. Eulalia, que lavaba unas tazas en el lavadero, alcanzó a verlo. «¿A dónde vas, mijo? No te importa», le gritó sin voltear con voz rota. Eulalia lo siguió con la mirada. Su corazón se apretó. Sabía que algo dentro de él estaba quebrándose. Y cuando el alma se rompe, o se hunde, o se salva. Regino caminó por la vereda de tierra que lleva al campo, esa que cruza por el viejo molino abandonado y se pierde entre nopales y arbustos secos. Caminó sin rumbo, con las manos cerradas, los ojos llenos de rabia y los dientes apretados, como si morder el aire pudiera calmar la tormenta que traía dentro. Cuando llegó al claro, donde antes su padre cultivaba maíz, cayó de rodillas y entonces gritó como nunca antes en su vida. No fue un grito de enojo, fue un grito de dolor, de vacío, de culpa acumulada por años. Lloró con el rostro contra la tierra, golpeándola con los puños como si la tierra pudiera castigar en su lugar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me diste a una madre tan buena si yo fui una basura? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué me convertí en esto? Sus sollozos eran tan hondos que los pájaros dejaron de cantar. Y ahí, entre lágrimas y tierra, los recuerdos vinieron como cuchillos. Eulalia cocinándole con amor, cantándole nanas, curando sus rodillas raspadas, vendiendo su anillo de boda para comprarle unos zapatos nuevos, y él devolviéndole desprecio, encierro,
gritos. ¿Qué clase de hijo era? El viento sopló de pronto, levantando hojas secas a su alrededor, y entonces, sin saber cómo, sintió una presencia detrás. Volteó. Ahí estaba el caballo, solo, sin haber sido guiado, sin haberlo llamado, sin razón aparente. El animal lo miró desde lejos, y esa mirada no era cualquier mirada. No era curiosa ni asustada, era profunda, casi humana. Una mirada que no condenaba, pero tampoco excusaba. Regino cayó de nuevo al suelo, esta vez en silencio. «Tú sabes lo que hice», susurró con la voz quebrada. «Tú viste todo, ¿verdad?» El caballo dio unos pasos hacia él, tranquilos, sin prisa. Se detuvo a unos metros. No se acercó más. Regino bajó la cabeza. «No merezco ni que me mires». Y fue entonces cuando lo sintió. No un toque, no un ruido, sino paz. Una paz que no venía del aire, ni del cielo, ni del campo. Una paz que venía de adentro, como si algo se hubiera desatorado en su pecho, como si por fin pudiera respirar sin culpa. Por primera vez, Regino no sintió miedo de su madre. Sintió miedo de no volver a tener la oportunidad de pedir perdón. Se levantó, con las piernas temblando, con el alma desnuda. El caballo se giró y comenzó a caminar de regreso, lento, como si supiera que él lo seguiría, y así fue. Regino caminó detrás, en silencio. Pasaron junto al molino, junto a las piedras donde solía jugar de niño, junto a los nopales que su padre sembró antes de morir. Y cuando llegaron al pueblo, ya estaba anocheciendo. Las luces de las casas estaban encendidas. El olor a tortillas se mezclaba con el murmullo de las familias cenando. Todo estaba como siempre, pero para Regino nada era igual. Cuando entró por la reja de su casa, su madre lo esperaba sentada, con la Biblia en las manos. No dijo nada. Él cayó de rodillas frente a ella, y por primera vez en su vida adulta, lloró en su regazo como cuando era un niño. No había palabras, solo lágrimas, y un perdón que no se pidió, pero se dio. Y el caballo lo rodeó en silencio, como cerrando un círculo, como completando una misión. El sol apareció suave esa mañana. No salió con fuerza ni con prisa. Más bien asomó su luz como si supiera que ese día no necesitaba brillar con intensidad, sino con ternura. El cielo, despejado por primera vez en varios días, se pintó de un azul tan limpio que hasta las montañas lejanas se dejaban ver con nitidez. En la calle Las Gaviotas, número 14, frente a la casa de adobe y ladrillo donde vivía Eulalia Ramírez, algo era distinto. Algo en el aire, en el ambiente, en la forma en que los vecinos saludaban al pasar. Todo parecía más ligero, más vivo, más humano. Adentro, Regino abría las ventanas de la casa. Lo hacía en silencio, con movimientos torpes, como si nunca en su vida hubiera tenido que abrir una cortina con sus propias manos. La luz entraba de a poco, llenando los rincones que por años habían permanecido en penumbra. Su cabello estaba peinado, su camisa limpia y sus ojos, por fin, se atrevían a mirar de frente. En la cocina, Eulalia colocaba 2 platos de barro sobre la mesa, un poco de frijoles refritos, unas tortillas calientitas envueltas en un trapo bordado y un pedacito de queso que una vecina le había regalado el día anterior. «¿Te sirvo café, mijo?», preguntó con voz suave. «Sí, ma, pero déjame a mí». «Ya hiciste mucho». Eulalia lo miró de reojo. En su rostro, la sorpresa se mezclaba con un amor que no cabía en el cuerpo. Lo vio ir hasta la estufa, prender la flama con cuidado, tomar el pocillo de barro como si fuera algo sagrado. Ese gesto, ese simple gesto, era todo lo que había soñado por años. «¿Está bien así de dulce?», preguntó él sirviendo con torpeza. «Sí, así está perfecto». Se sentaron a la mesa, en silencio, sin prisa, sin rencores, solo con la paz de quienes saben que ya no tienen nada que esconder. Fuera, el caballo marrón caminaba por el patio con paso lento. Ya no se echaba bajo el mezquite como antes.
Ahora parecía moverse con tranquilidad, como si supiera que su presencia ya no era para proteger, sino para acompañar un nuevo comienzo. Eulalia se levantó después del desayuno, fue al ropero viejo del cuarto y sacó un mantel que tenía guardado desde hacía años. Uno blanco, bordado con flores celestes, que su madre le había regalado el día en que se casó. Lo sacudió con cuidado, lo extendió sobre la mesita del patio y colocó encima una vela blanca, una pequeña imagen de San Rafael, unas flores recién cortadas y una taza con agua. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Regino desde la puerta. «Un altar. No es para rezar por lo que perdimos. Es para agradecer lo que aún nos queda». Regino no respondió, solo asintió con los ojos húmedos. Esa tarde llegaron más vecinos, algunos con canastas de pan, otros con tamales. Una mujer del pueblo llevó un rosario. 2 niños trajeron dibujos del caballo con alas, como si fuera un ser celestial. Todos querían compartir algo, no solo por Eulalia, sino por lo que su historia les había despertado. Uno de los hombres mayores del pueblo, don Matías, se acercó a Regino con firmeza. «Yo conocí a tu papá, chamaco. Era terco, pero buen hombre. Tú también puedes serlo. No dejes que lo bueno se te escape otra vez». Regino bajó la cabeza, tocado por esas palabras, y esa misma noche, frente al altar improvisado, Regino se arrodilló por primera vez en años. No lo hizo por obligación, lo hizo por necesidad, por fe, por redención. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá», le susurró, «y gracias por no odiarme cuando lo merecía». Eulalia, con lágrimas en los ojos, le acarició la cabeza como cuando era niño. «No te odié ni un solo día, mijo. Solo te esperé». El caballo, parado a pocos metros, observaba en silencio. Y entonces, como si lo sintiera en el alma, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el camino de tierra que salía del pueblo. Eulalia se levantó. «¿Se va?» «¿Cómo que se va?», preguntó Regino corriendo tras ella. Ambos caminaron hasta la reja. El caballo ya iba lejos, no miró atrás, no relinchó, no corrió, solo siguió su camino, tranquilo, decidido, como si supiera que su misión estaba cumplida. «¿Y ahora qué hacemos, mamá?», preguntó Regino con la voz quebrada. Eulalia lo miró, le tomó la mano con fuerza. «Ahora vivimos, hijo, ahora empezamos de nuevo». Y así fue. Ese día quedó marcado en el corazón de Santa Brígida como el amanecer más silencioso y al mismo tiempo más milagroso que el pueblo había presenciado. No hubo luces del cielo, no hubo relámpagos ni ángeles con trompetas. Hubo un caballo, un hijo, una madre y un Dios que en su infinito amor eligió lo sencillo para hacerlo sagrado. Pasaron los días, luego las semanas, y lo que al principio fue solo un murmullo entre vecinos, terminó convirtiéndose en la historia más recordada de Santa Brígida del Sol. Todo empezó una mañana de domingo, cuando un grupo de jóvenes del pueblo, liderados por Tobías, el mismo que había cantado frente al caballo, se reunieron frente a la casa de Eulalia Ramírez con herramientas en las manos, tablas de mezquite, pintura y clavos oxidados. No dijeron mucho, solo sonrieron con respeto, se quitaron los sombreros y comenzaron a trabajar. Eulalia los miraba desde la reja, sentada en su mecedora, con el rebozo burdeos bien colocado y la mirada brillosa. A su lado, Regino observaba en silencio, con los brazos cruzados y el corazón haciendo fuerza para no desbordarse. «¿Qué están haciendo?», preguntó él, sin entender del todo. «Un altar, compa», respondió Tobías con una sonrisa limpia. «Pero no de los de santos ni de veladoras. Este es pa' la memoria de lo que vimos aquí, pa' que nadie olvide. Lo construyeron justo donde el caballo solía echarse, bajo el mezquite. Clavaron las maderas con paciencia, lijaron los bordes con cuidado y en la parte central colocaron una escultura tallada a mano de un caballo con las patas firmes y la cabeza baja, como en reverencia. La figura no era perfecta, tenía grietas, detalles rústicos, pero era profunda, viva, verdadera. Debajo de la figura grabaron con letras torcidas,
pero sentidas. El cielo vino en silencio y la fe se quedó en esta tierra. El altar no tardó en volverse punto de encuentro. La gente traía flores silvestres, pan de casa, veladoras. Algunos se arrodillaban en silencio, otros simplemente dejaban una carta o una lágrima, pero todos, sin excepción, salían con el alma más ligera. La historia se esparció como viento entre los pueblos vecinos. Llegó a oídos de una señora de Tepetlaoxtoc, que vino con su hijo en silla de ruedas solo para ver el lugar donde Dios mandó un caballo para salvar a una madre. Una maestra trajo a sus alumnos y les leyó la historia frente al altar, enseñándoles que la fe no siempre baja en forma de milagros ruidosos, sino en actos de amor ocultos. Eulalia, que antes era ignorada, ahora era llamada la Señora del Milagro. Pero ella, con humildad, siempre decía lo mismo. No fue mi historia, fue la historia de todos los que alguna vez sintieron que nadie los veía, y aún así siguieron amando. Los domingos, después de misa, la gente no se iba directo a casa. Se desviaban unas cuadras solo para pasar por la calle Las Gaviotas, detenerse frente al altar de madera y respirar profundo. Algunos le hablaban al caballo como si pudiera escucharlos, como si aún estuviera ahí, invisible, cuidando el pueblo desde el otro lado del viento. Y quizás sí lo estaba, porque más de uno decía haber soñado con él. Algunos lo vieron en el cerro, entre los árboles. Otros aseguraban haber sentido su relincho en la madrugada, justo cuando más lo necesitaban. Pero Eulalia no necesitaba pruebas. Ella sabía que aquel caballo había sido enviado no solo para ella, sino para despertar a todos los corazones dormidos, endurecidos, rotos. Sabía que a veces Dios no manda rayos ni truenos, manda silencio. Y en ese silencio, un animal que parece simple, pero que trae consigo el cielo entero. Una tarde cualquiera, mientras barría el patio, Eulalia se detuvo frente al altar. Tocó la madera con los dedos temblorosos y murmuró: «Gracias por haber venido, y gracias por haberte ido cuando ya no te necesitaba más». Regino, que escuchó desde la puerta, bajó la cabeza con respeto. Ya no era el mismo hombre. Ahora caminaba con pasos lentos pero firmes. Hablaba poco, pero con verdad. Cuidaba a su madre como quien cuida un tesoro frágil, y cada noche, antes de dormir, le pedía perdón a Dios, aunque ya lo hubiera perdonado. Los dos, madre e hijo, siguieron viviendo juntos, ya no en silencio, sino en paz. Y el pueblo, ese pueblo que antes cerraba las puertas ante el dolor ajeno, ahora abría el corazón con más facilidad. Todo gracias a una historia que empezó con lágrimas, continuó con fe y terminó con amor. Pero cada quien cuenta esa historia de manera distinta. Unos dicen que fue un milagro, otros que fue una leyenda. Pero si tú pasas por Santa Brígida del Sol y caminas por la calle Las Gaviotas, verás ese altar de madera junto al mezquite. Y si te quedas en silencio lo suficiente, puede que escuches un relincho a lo lejos, o tal vez sea el viento, o tal vez sea Dios recordándote que Él siempre encuentra la forma de llegar, incluso a través de un caballo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia tan profunda y especial. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien que amas, o te recordó el poder de la fe y del amor verdadero, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero ahora quiero preguntarte algo, de corazón a corazón. ¿A quién has ignorado últimamente, aunque sabes que merece tu abrazo? ¿Será que en tu vida también ha llegado una señal del cielo y no te has dado cuenta? ¿Qué harías tú si supieras que todavía tienes tiempo para cambiar? La historia de Eulalia y Regino no es solo para conmoverte, es para inspirarte a actuar, a reconciliar, a mirar con nuevos ojos a quienes te rodean. Y también para recordarte que los milagros existen, pero muchas veces llegan en silencio. Si esta historia te hizo reflexionar,
Déjamelo saber en los comentarios. ¿Tú crees que los animales pueden ser mensajeros de Dios? ¿Te ha pasado algo parecido? Me encantaría leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que sanan, que abren el alma y que nos recuerdan que Dios siempre encuentra la forma de tocarnos, incluso a través de un caballo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, lo imposible solo tarda un poco más.